Yura ducha, yura heyucha sun huchayu. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui.
Amigos, exactamente 6 de la mañana con 42 minutos. Estábamos con dificultades, amigos, atención. Estábamos con dificultades para salir al aire, amigos. Ya estamos prácticamente a esta hora. Discúlpenos, amigos, de todas maneras. 6 de la mañana con 42 minutos, amigos. Discúlpenos, estábamos saliendo con dificultades, amigos, a esta hora de la mañana, por supuesto. Nos vamos, amigos, atención. Nos vamos, atención, con la reflexión del día. La reflexión para hoy día, reflexión el momento que da más miedo es siempre justo antes de empezar. El momento que da más miedo es siempre justo antes de empezar. ¿Cuántos jóvenes han fracasado antes de empezar su proyecto? ¿Cuántos jóvenes han dejado de hacer sus cosas antes de empezar a hacer un gran sueño, antes de empezar a caminar, antes de empezar a viajar? Dijeron, no, el camino está totalmente peligroso, no puedo ir, así que en todo caso no me voy a lanzar. Entonces ahí pierden prácticamente la oportunidad, amigos. En momentos de dificultades es cuando uno aprende prácticamente, ¿verdad? En momentos de dificultades es cuando uno aprende y efectivamente, amigos, ahí es donde uno experimenta, conoce la realidad y afronta, pues. Entonces por eso no hay que tener miedo, amigos, a todo lo que se presente en el camino. Hay que ir, amigos, a lanzarse al mundo, amigos, conocer el mundo, explorar el mundo, y eso es muy importante. Por eso dicen este dicho que es: el momento que da más miedo es siempre justo antes de empezar. Eso es por desconocimiento. Vamos, amigos, de inmediato. Recordemos un día como hoy, amigos. Atención, la hora en todo el Perú, 6 de la mañana con 43 minutos. 6 de la mañana con 43 minutos. Atención, un día como hoy. Hoy día, amigos, se recuerda el Día de la Cocina y Gastronomía Peruanas. Día de la Cocina y Gastronomía Peruana, amigos. Hoy día, atención, el Perú es uno de los países más variados y ricos, amigos, en cuanto a variedad de comidas. De la mejor manera, y la preparación también, amigos. Atención, tiene pues el Perú ese don de personas que preparan la comida, amigos, como nadie lo hace en el mundo, ¿no? Felicitaciones a todos los chefs, a todos los cocineros. También se recuerda el Día del Trabajador de Construcción Civil, amigos. Atención, felicitaciones a todos nuestros hermanos que están en construcción civil. Antes de todos estos amigos que construyen ahora con fierro y cemento, bueno, venía pues antes con el adobe, ¿no? El adobe. Luego viene también también mucho antes de los incas, la piedra, ¿no? La piedra era el material de construcción. Luego ya viene en los tiempos de los incas, amigos, el manejo de la construcción en base a esas enormes piedras, cómo han podido tallar los amigos, cómo han podido colocarlos uno sobre otro, ¿no es cierto? También fueron constructores, también fueron hombres de construcción civil, amigos. Saludos a cada uno de ustedes, amigos. Felicitaciones, un abrazo y feliz día del trabajador de la construcción civil. Vamos recordando, en 1575 muere el primer arzobispo del Perú, Jerónimo de Loaiza, en 1575. En 1889, amigos, se firma el contrato Grace, por el cual el Comité Inglés de Tenedores Bonos de la Deuda Externa del Perú, presidido por Miguel Grace, se comprometía a construir y mantener varios ferrocarriles en el Perú, y en compensación podrían beneficiarse de ellos por 70 años, ¿no? Esto fue el 28 de julio del año pasado. También este 28 de julio de este presente año, el presidente de la República ha hablado de los ferrocarriles, de la ferrocarril Miguel Grau, creo, ¿no? Este ferrocarril que va a unir el norte y el sur, después la sierra, bueno, no sé cuántos, pero no se dice nada todavía. Sin embargo, en 1889 ya se habían, atención, comprometido a construir y mantener varios ferrocarriles en el Perú, y efectivamente tenemos vestigios de todos esos ferrocarriles, de todas esas líneas de riel que efectivamente existen hasta ahora, pero que no son usados, ¿no? Muchos de ellos están abandonados. En 1909, amigos, muere en Buenos Aires, Argentina, Clorinda Mato de Turner, destacada escritora peruana en la época de la independencia latinoamericana, fundadora del género de la novela indigenista, autora de Aves sin nido, una de esas obras literarias más conocidas, Aves sin nido.
más amigos, atención, en 1993 investigadores de la universidad, atención, Día de los Investigadores, bueno, en este caso investigadores de la Universidad George Washington, clonan por primera vez genes humanos, en 1993 amigos, Y en 1997 el astro Diego Armando Maradona se retira del fútbol profesional en Boca Juniors. Vamos con más amigos, 6 de la mañana 47 minutos, atención, efemérides amigos, un día como hoy, en el 2012 amigos, acá, hace poquito nomás amigos, en un mercado de un distrito de Lima, ocurre un violento desalojamiento de comerciantes, dejando 4 muertos y más de 60 heridos amigos. 6 de la mañana con 48 minutos amigos, nos vamos a la relación de titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con la relación de titulares a esta hora amigos. Atención, titulares que hay ahora hasta 6 de la mañana 48 minutos ya. Hoy te daremos a conocer el programa general por el 103 aniversario de la provincia de Grau, amigos. La Municipalidad Provincial de Grau hace la invitación a toda la población de sus 14 distritos y toda la región Apurímac, por supuesto, para que participe de las diferentes actividades por el 103º aniversario de la capital folclórica de Apurímac, como así se le dice a la provincia de Grau, amigos. Y en otra información también, atención, la Municipalidad Provincial de Grau gana premio sello municipal por tercer año consecutivo en su 6ª edición 2022 tras el cumplimiento en políticas de inclusión social y en el cierre de brechas que representen en el bienestar de repercuten en el bienestar de los sectores más vulnerables. También amigos, está de aniversario en nuestro distrito de Chalhuahuacho amigos. 28º aniversario amigos, 28º aniversario según el programa general de festejos para iniciar se inicia amigos, atención, este sábado 12 y domingo 13 de noviembre amigos, con grandes carreras hípicas, atención, grandes carreras de caballos en la pista de Chayñapata desde las 8 de la mañana. Todas las actividades pueden revisar en el Facebook de esta emisora amigos también. Siempre amigos al tanto de los aniversarios, por supuesto. Vamos con más noticias amigos, atención, la hora en todo el Perú amigos, 6 de la mañana con 50 minutos, primer foro ambiental minero de las Bambas, cambio climático y descarbonización. Se realizan amigos, atención, desde el día de ayer, hoy día y mañana también amigos, atención, a las 7 de la noche a 9 de la noche, y esto es en la plataforma Microsoft Teams. Para inscribirse pueden ingresar al Facebook de la radio, ¿no? De Radio Surfo, y por supuesto, y en realidad aquí este foro lo dictan pues especialistas amigos durante estos 3 días, ayer, hoy día y mañana. Atención, a partir de las 7 de la noche hasta de 7 a 9 de la noche amigos. Atención, entonces quienes quieran inscribirse y quieran participar, estudiantes sobre todo, ingresen al Facebook, a la plataforma Facebook de Radio Surfo. Nos vamos con más noticias amigos. Maipiñan Kaishan Uerajocha, Javiercito Chequia, Puncuta Takaemushan Uerajocha, a ver, que tome asiento amigos, vamos a ver, Javiercito, muy buenos días, bienvenido a la relación de titulares ya aquí en Willaricui y Menayan. ¿Ququé tal Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días a nuestros amigos oyentes de toda la provincia de Cotabambas, Guayaquicuna, Panecona, Sumajpunche, Cachonriqui, Zapango, Niquichi. Continuamos con el desarrollo de los titulares. Continuamos amigos, atención, Guayaquichay, Panachay, Llactamasecuna, relación de titulares amigos, atención, Caipin Cachanchis, Llactamasecuna. Hablábamos del primer foro ambiental minero de las Bambas, cambio climático y descarbonización amigos, atención. Entonces hasta el día de mañana a partir de las 7 a 9 de la noche amigos, todos pueden inscribir para ingresar amigos, atención, al Microsoft Teams. Para inscribirse amigos, atención, ingresen al Facebook de Radio Surfo y ahí estamos amigos. Vamos con las regionales amigos, atención, 7 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos.
6 de la mañana ya con 52 minutos. Titulares en el plano regional. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, entregó más de 300.000 títulos de propiedad a familias. 3.000 títulos de propiedad a familias e instituciones de la región de Apurímac en beneficio de cerca de 10.400 ciudadanos de la zona. Atención, escuchen amigos, reciente electo y flamante gobernador de la región Apurímac, amigos, atención, Percy Godoy Medina, anuncia que su prioridad en los primeros días de su gestión, que iniciará el primer día del próximo año, vale decir 1 de enero, será pues el sector salud, para lo cual reactivará la construcción de 4 hospitales. Si hay tan rimarimo llaqtamazekuna, primiruchata, jaikumullasaqtimi llaqtamazekuna, ñoqaqa llankamos prioridad kanqa ñoqapaq sector salud. Tawa con hospital kunatan qhatarichisaqninta. Kusapuni llaqtamas eriki salud tariki ñawpaqman riki wakirichisun llapanchismanta. Por otra parte, amigos oyentes, la Contraloría General de la República convoca a ciudadanos apurimeños para incorporarlos como nuevos monitores ciudadanos de control, a fin de participar de veedurías ciudadanas de manera organizada y voluntaria, así como contribuir al buen uso de los recursos públicos en la ejecución de las obras y contrataciones de bienes y servicios en diversas entidades públicas de la región. Vamos amigos hacia el Cusco, atención, intentan controlar incendio forestal que ya consumió 2.000 hectáreas en 2 distritos de la región, amigos. Atención, un nuevo incendio forestal se registra en Cusco, amigos. Esta vez son los distritos de Limatambo, atención, cerca a Curahuasi, en el valle ya prácticamente, y también a su ladito está Mollepata, amigos, en la provincia de Anta, donde el fuego avanza incontrolablemente desde el día jueves 20, amigos, y ya consumió 2.000 hectáreas de terreno. Imagínate cuántos años de forestación, cuántos años de preocupación, de dedicación de nuestros hermanos campesinos, y esto se va a acabar en pocos días nomás, después de tantos años de cultivar toda esta forestación. Una pena. Por otra parte, amigos oyentes, importante información positiva, ya es oficial. El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la celebración de la Semana Santa de Ayacucho, por constituirse el evento de fe y también de identidad cultural más importante dentro del calendario festivo de la religión, y es además una de las manifestaciones religiosas más notables del Perú. Más noticias, vamos a las nacionales, amigos. Noticias nacionales, no falta, pues todos los días hay noticias, amigos. Atención, noticias llaqtamazekuna. Jennifer Paredes, cuñada y hija también, dice, ¿no? Es mi cuñadita, mi hija, dice el señor presidente de la República. Jennifer Paredes saldrá, amigos. Atención, el Poder Judicial resolvió revocar prisión preventiva, o sea, ya deja la prisión, le ha dicho a Jennifer Paredes, y le impuso comparecencia con restricciones, así que la cuñadísima del señor presidente de la República saldrá en libertad luego de estar más de un mes en el penal de mujeres. Qué pena, ¿no? Qué triste, toda una joven con mucho futuro, pero ella no es la autora, involucrada en todos estos hechos, ¿no? Yo pienso. Es muy lamentable lo que pasa, amigos oyentes. Soctoros tutamantan ya pescachunca pesca yopañoña guaycaicuna panicuna uyari. Poder Judicial resolverá este martes hoy pedido de 36 meses de prisión preventiva para implicados en el caso Asesores en la Sombra. En esta investigación están comprendidos Alejandro Sánchez, dueño de la casa del Jirón Zarratea, así como los exfuncionarios Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Viberto Castillo. Vamos a ver, amigos, atención con más noticias. Atención, nos vamos, amigos. A ver, al respecto, ministros se pronunciaron tras destitución del titular del MINSA, amigos, del Ministerio de Salud, por denuncia en su contra. Entre los ministros que se han pronunciado sobre el tema se encuentran Alejandro Salas, amigos, el del trabajo, el peladito, que era ministro de Cultura, que siempre sale a hablar. Él ha dicho que lo ha calificado de correcta la decisión del presidente de destituir a Jorge López. ¿Y cómo lo califica entonces cuando el presidente mantuvo por meses al ministro de Transportes y Comunicaciones? ¿Eso era también correcto? ¿O está reconociendo que era incorrecto?
Entonces, ahora dice, correcto, muy bien haber sacado a esta persona que tiene denuncias, que tiene problemas. Entonces, ¿y por qué no lo ha dicho cuando otros ministros también tenían así, habían tenido sentencias, habían tenido denuncias de maltrato de mujeres? ¿Por qué no lo dijo también en ese rato? ¿Por qué no salió a defender, a decir, es incorrecto, señor presidente, que lo mantenga ahí? Ahora sí dice, correcto. Bueno, está correcto, según Está correcto. Muy bien, 6 de la mañana con 57 minutos. Mientras tanto, Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú archiva denuncia contra Harvey Colchado, presentada por el presidente Castillo. Luis Naldos, abogado de Harvey Colchado, señaló que las 2 denuncias presentadas en su contra fueron desestimadas. En este momento no existe ninguna medida contra el coronel, afirmó. Así es, amigos. Mientras tanto, el Poder Judicial definirá prisión preventiva por 36 meses contra investigados. Poder Judicial analiza el pedido del Ministerio Público de dictar prisión preventiva contra Salafiel Marrufo, Viberto Castillo, Abel Cabrera y Segundo Sánchez. El día lunes se decidirá, amigos, dicen si implicados van o no a la cárcel en Tahuayjaicuna. Más información, amigos oyentes. En el plano nacional, el gobierno de Pedro Castillo presentó un proyecto de ley al Congreso que tiene como objetivo entregar un subsidio extraordinario para promover la contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en el ámbito del sector privado. Las empresas que serán beneficiarias deberán tener hasta 100 empleadores y deben encontrar en situación de afectaciones laborales. Vamos con más noticias. Nos vamos al ámbito internacional, mi estimado Javier. Entonces, atención, hoy a 6 de la mañana con 58 minutos. Vamos con las internacionales. Entonces, atención, Organización Mundial de la Salud, amigos, insta a Europa a no bajar la guardia ante aumento de casos de COVID-19 y de la gripe por el invierno, amigos. A principios de otoño, la región europea volvía a ser el epicentro de la epidemia con 60% de los nuevos casos del COVID-19 en el mundo, amigos. Más titulares. Más titulares, amigos oyentes. Haití, escuche bien, el regreso del cólera, una enfermedad que a nivel mundial incluso ya se la había catalogado como ya extinta, desaparecida. Amigos oyentes, el regreso del cólera, una catástrofe para un país en el que no acaban las crisis. Aproximadamente la mitad de los casos de cólera en Haití son niños menores de 14 años, particularmente vulnerables cuando sus sistemas inmunológicos están debilitados por la mala nutrición debido a la pobreza. Estados en nuestro país. Claro, el cólera, pues el efectivamente. Y desde que llegó el cólera, porque yo recuerdo algo de esto, llegó este mensaje, ¿no? Lávate las manos. Uh-huh. Desde ahí se hablaba del hecho de lavarse la mano, porque con la mano sucia, pues bueno, uno ingería algún alimento y por ahí muchos contraían este mal del cólera, ¿no? Estos bacterias y virus tienen pues efectivamente diversas formas de cómo contagiar a la gente, ¿no? De cómo pasar de una a otra persona. Entonces, el caso también de la viruela del mono no es con las mismas condiciones que el COVID o el cólera, ¿no? Son distintas formas de contagiarse, amigos. Entonces, efectivamente, esos días también, cuando el cólera apareció, había que lavarse. Y se decía incluso hasta en los peces estaba, digamos, este tipo de mal. Entonces, prácticamente lo que había que hacerse con bastante aseo. Y en realidad es el aseo que nos va a salvar de cualquier enfermedad también, amigos. Vamos a vernos, vamos hacia Estados Unidos. Atención, adolescentes reparten escuela de Florida $13,500 robados a su abuelita. Los funcionarios de la escuela, que están tratando de recuperar el dinero, encontraron en la mochila del adolescente $2,500, mientras que un estudiante devolvió la cantidad de $200 y otro 500 más. Suma más tajare que su aratamos $13,500 abuela changmanta. Chaja paguera jocha se jaicos jaiki papa no el can mainara. A ver, raquicos jolgeta compañero kunaman. Aswipes, porque mochila champi tareron cora $2,500, pero maipit Joaquín el maipit $11,000 de.
¿Dónde está el resto? Ya lo ha repartido, pues sus compañeritos están ahí. Es como lo que pasó con la señorita de la que vendió estas entradas clonadas y que al final dijo, no, la mujer acusada, estafada por estafar dinero de la que vendió, ¿no? Entradas para el concierto de Daddy Yankee, al final dijo, ¿no? Ya me lo he gastado todo el dinero, ya no podré devolverlo, ¿no? Bueno, más información en el plano internacional. Escuche, el fin de semana último, un hombre llegó armado a una iglesia ubicada en la ciudad de Caborca, Sonora, esto en México, para asesinar al novio al salir de su boda, según manifestaron las autoridades locales. A pesar de que los rescatistas llegaron para brindarles, a la víctima los primeros auxilios, el novio no resistió debido a la gravedad de los impactos de bala. Vamos a las deportivas, amigos. 6:07 de la mañana con 2 minutos. Nos vamos con las deportivas de inmediato, amigos. Atención más sobre el cabezón. El cabezón Juan Reynoso se refirió a la posibilidad de jugar partidos de eliminatorias en provincia, amigos. En una entrevista con una emisora de alcance nacional, Juan Reynoso habló sobre los planes que tiene con la blanquirroja con miras a las eliminatorias rumbo a Estados Unidos, Canadá y México, amigos. Así es, amigos oyentes, hay posibilidad de jugar en provincia. El plan para ampliar el universo de jugadores de la selección peruana de fútbol. Por otra parte, amigos oyentes, ayer Universitario ganó 2-0 al Sport Huancayo con doblete de Piero Quispe. Universitario se llevó los 3 puntos en juego ante Sport Huancayo en partido que se reanudó este lunes en el Estadio Monumental. Uno de los goles fue dedicado al hincha que falleció. Así es, amigos. Sainan kashan alaqtamasukuna noticia kuna pasare waykuna panaykuna. Atención, wayqche panachay. Nos vamos con más noticias. ¿Qué dicen, amigos? Respecto a atención, a ver qué pasó, amigos. Atención, las noticias siguen llegando aquí, amigos. Tenemos ya la tabla acumulada, mi estimado, ¿no? Tenemos, ¿no? La tabla acumulada. Sí. Pero antes, Guillermo, información que de seguro noticia? A usted le va a interesar. Partidos de hoy, martes 25 de octubre. Escuche bien, horario, canales y también todo lo que usted necesita saber. Partidos de la Liga 1 Betson, 3 de la tarde. Don Guillermo Richarte va a estar pegada a la pantalla chica. La transmisión a través de Gol Perú. Ayacucho FC enfrenta al Alianza Lima. No sé si podré llegar todavía, pero en todo caso tendré que seguir a través de la pantalla nomás, pues hasta Ayacucho nos vamos todos los aliancistas, amigos. Atención, Guayajecuna, 3 de la tarde, ¿verdad? La transmisión a través de Gol Perú. Partidos para hoy, día de la Champions League. Mucha atención, a 11:45 de la mañana. Sevilla enfrenta al Copenhague. La transmisión a través de Star Plus y ESPN 2. 11:45 de la mañana. Salzburgo enfrenta al Chelsea. La transmisión a través de Star Plus y también a través de ESPN. 2 de la tarde, PSG enfrenta al Maccabi. La transmisión también por estos canales. 2 de la tarde también, don Guillermo Richarte, el Borussia Dortmund enfrenta al Manchester City. La transmisión a través de Fox Sports 2. 2 de la tarde, Benfica enfrenta al Juventus. La transmisión a través de ESPN 4. 2 de la tarde, el Zenit enfrenta al Shakhtar Donetsk. La transmisión a través de Fox Sports 3. 2 de la tarde, el Leipzig enfrenta al Real Madrid. La transmisión a través de ESPN 2. 2 de la tarde también, Dinamo enfrenta al AC Milan. La transmisión a través de ESPN 3. Así es, amigos, así que nos vamos a una pausa, amigos, atención, y volvemos, y por supuesto, no sin antes agradecer a nuestros amigos que nos están siguiendo a través del Facebook. Mi estimado Javier estaba con los micrófonos apagados, Estaba hace unos instantes con los micrófonos apagados. Y bueno, por ahí nuestros oyentes, los que nos están viendo también por el Facebook, nos han dicho: Guillermo, abre tu micrófono, prende tu micrófono, falta audio, Guillermo. Bueno, inmediatamente, gracias a todos ellos, amigos, que están copiando. Es una forma también de repente de
de decir que, por favor, chequéennos cómo estamos saliendo, ¿no? Así es, amigos oyentes. Muy agradecidos a cada uno de ustedes, a la cadena radial de la amistad de Distrito de Coyurqui, Radio Guaira, Distrito de Cotabambas, Radio Poder Chasqui. Amigos oyentes, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Claro que apoya, ¿no? La minería, si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Exactamente, amigos, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 9 minutos, amigos, 7 de la mañana con 10 minutos, ya, amigos, nos vamos, amigos, atención con las informaciones, amigos, vamos a recibir llamadas telefónicas, amigos, de inmediato, amigos, a esta hora de la mañana, por supuesto, vamos a ver de quiénes se trata a esta hora, vamos a ver, en este caso, amigos, Llactamacecona, Picona, Chepi, Caixan, Guayajeche, Panachay, 974782420, teléfono 8, Guayacamucha, Guayajecona, Panaycona, muy buenos días. Guillermo, buenos días. No, para leer, igual que semana que pataras, que ya antes ya taras, caballo chincaron, jojo, potro, lobono, lobono ñera, potro caran, entonces albos 3, frontino, potro, entonces para leer cuiman, choqueca, allaba, opina, guayuyo, hinayata, pichaca, azacasi, azacancha, y por cogerá y anaca, a todas que cercano con entonces. Ya una niña más caspa por eso, entonces con ambos me echa por eso más caspa, no, entonces al caballo chicara, entonces ya está pechos más, ya está con ricuma, entonces ya está valer cuiman, jojo Villaricuita, Villarima-chunco, si no radio surfuita bajar en Puachunco, ari tal parte de caballo ta sei con espaps otro manate anche numerita guayate y ritmo coripuaico, entonces ya bajar ya caman con imagínate. Excelente, Verajocha, Valerio, Jaika, Huataco, Namantaño, oye, haremos y que papá, muy buenos días, entonces,
Chayqa allinta mascaysisun chatarinchis chay caballuchoknata papa. Oqchatawa matipayri werajocha Valerio, por favor, pisillamanta ama apurakuspalla papa. Bien, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, agradezco que horas ponchado o que horas puta más tiempo, sumato se ponche programa y lo Simón. Valérico Sacay cercano kunata. A ver, Valérico Imán Payanca, Cerceca, Enayata Opina, Guayuyo, Ayawa, Choqueca, Pumamarca, Azacancha y Boqueray y Pichaca, sector, ¿no? Y Tianaca, Anchillapan, el Guillermo, entonces. Chaykuna Pich por esa man, ya, Hoquillaña, más clase, Guillermo García, entonces, mana, Taricón, caballo campo, entonces, a veces que Braipe, Caña, caballo tap, disminuye, cuña, ya, Joaquín, Sataba, caballo blanca, entonces, Chay manta falta, pero a veces, Chay potro caballo, entonces, manso, caña, caran, entonces, Chay caballo, Albos 3, Frontino, Guillermo, entonces, Chay, Chapia, Panquema, entonces, gratificación taps ahorita trabajaricamos en Copusacon, entonces ahí tenés pa Valérica México papa lindo. Ahora sí, allí me voy a jocha, allí entra Matipayron que con Ángel, eso sí, hecha. Pita Javier, mañana trabajamos un Kiko Madre, a ver, teléfono chequito, número un llanta, papá, más tarde. Ya, marca mi cara EGZ, Eloy García Zavala, ¿no? Entonces, EGZ, entonces, numerito me casa que anche icono bajamos ahí, que anche número 931 414 209, anche Vitel, claro, estás mi casa 984 26 39 08, anche man, papá lindo, bajaría Camancoman. Ahora sí, muy bien, Valerio. Cheja Valerio Coson le apañan a ver picona de con como acá. Ya quillaña, ¿no? Quillaña chincasca, ¿eh? Ari quillaña chincasca, más que se entonces hermano y con maipia por escuchamos con ambas entonces. Oaxaca monpai pues entonces imagina radio solfuito Oaxaca pues semana ponen tariña tenías no entonces carga paja con antarpi maña escuchamos entonces tapachilas choque apas carga con anchaja falta troa con. Cierto, hermano. Ima animal chaps asaba mi oyo conch mana fácil chucheja. Entonces, echa guayeja con panecona de cos papas me pis y allá mi nota pseja de repente tropan mampas o pa tropan más así como mampas cheja tareo se rico cheja voy ya le camongi guayeja con panecona 931 414 209 número chayama papá ya. Muy bien, Valerio, muchísimas gracias. Jato na paiku jampaj le apayan ya impuji ya tapaj pas hermano lindo. Gracias. Muchísimas gracias, igual manera para usted también, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Vamos con más informaciones, amigos. Yachtamasicuna, Guayjecuna, Paneguna, Ñare, Marimuña, Huerajocha, Hatun, Camachicogninchis, gobernador regional Apurímac, Cay 1 de enero, Nishamanta Pacharique, Pae, Yancaremonja, Ñare, Marimuña, Guayjecuna, Paneguna, Huerajocha, Persi, Godoy, Medina, Ñare, Marimuña, y matan primeruta, Chaira, Jaicumulia Sactija, y matan Jatarechisa, y matan Roasa, niña, Yachtamasicuna, atención, y está hablando también del nosocomio de los Hospital de Tambobamba, amigos, atención, así es, efectivamente, el reciente electo gobernador de la región Apurímac, Persi Godoy Medina, ha anunciado que su prioridad en los primeros días de su gestión, que iniciará el 1 de enero próximo, será el sector salud, atención, el sector salud, para lo cual reactivará la construcción de 4 hospitales, amigos. Dijo que Apurímac tiene un importante aporte en el presupuesto nacional, pero también es una de las regiones que necesita mucho de la atención del gobierno central. Tenemos, dijo textualmente, amigos, atención, tenemos que trabajar de manera articulada con el gobierno nacional por el desarrollo de la región, tantas veces postergada, como autoridades elegidas por el pueblo. Tenemos que olvidarnos de los colores políticos y más bien trabajar a nivel del consenso, basados en la concertación y la unidad del pueblo, y eso es lo que necesita nuestra región, dijo en una entrevista, amigos, atención, sobre sus primeras acciones cuando llegue el 1 de enero, amigos. Ha indicado que hay 4 hospitales paralizados, como el de Andahuaylas, por ejemplo, porque es una obra detenida por 12 años, es decir, son 3 gestiones, 3 gobernadores que pasaron y no dijeron nada, no han podido solucionar este caso. Además, ha mencionado que el hospital de Chincheros, así como el inicio de la construcción del hospital Guillermo Díaz de la Vega en Abancay, además ha mencionado el nosocomio
nosocomio, el hospital de Tambobamba también, amigos. Si bien hay avances, se tiene que garantizar la ejecución y culminar del proyecto. También están los establecimientos de salud de Angaraes, dijo, y Antabamba. Así que primero obrankunas kanqa llaqtamasikuna chay hatun hatarichinqa hospitalkunata tawa hospitalkunata chaytan nishanrika kay Cotabambas suyumantapas Tambobambapi chaytapas llaqtamasikuna sumaqta kallpacharinqa ruarinapaq primero obraykuna chay kanqa nintaq llaqtamasikuna. Así que bueno, hay que creer amigos que efectivamente ya está preparándose el señor próximo gobernador de la región Apurímac, Allinch Uyatan Nishanriki llaqtamasikuna ña color político chay ñanto kukapuña ñan konanja jonjapusun chay colores políticos jonjapusun y me imana kasjanta palita, condorcito, lapicito, corazoncito chaykunata jonjapusoña konanja llankayman haykunanchis nishameriki chayqa allí mi chayqa llaqtamasikuna. Y en verdad, amigos, eso es lo bueno. En realidad siempre hemos dicho, ya hemos elegido a nuestras autoridades, ahora tenemos que dejarlos trabajar, amigos, y a ver que lo hagan pues de una manera honesta, que tampoco digamos, si es que hay indicios de corrupción, tampoco pues puede continuar, sino siempre para eso está la sociedad, la misma sociedad que la ha elegido. Esa misma sociedad tiene que ser vigilante, tiene que fiscalizarle. Para eso también hemos elegido a nuestros consejeros, Inacho Manacho Huerajocha Jaime, Inacho Manacho Canja, atención, nuestro hermano Jaimito, nuestro próximo, atención, también consejero de la provincia de Cotabambas, amigos. Jaime Osorio seguramente también debe estar ya afilando pitacha de que aparita como asesor canapo ya está más segura y angat o payalat jepa bajo bajaban que soy peja consejero con ancos que paichata linchata mate payanaki y meichat alincha rima pakunaki sustentanaki y me mano obra conata cheja sumachtoranaki y menatan niran que janja cus Yanka son esperi que Jaimito con anja coscaya yankan que manaña con anja cañacho escubachacho condorchacho ni lapichacho con anja manan chaya cañacho chaya janja consejeroña cota ambas consejeromi canque. Así que felicitaciones a nuestro amigo Jaimito ñaño ja cocachapi javarek antes mantarik manacho chayra churasactiki cocachapi javarek que imanan por eren que nesparik yo yanki macho con jaraponguiñacho campos. Vamos con más noticias, amigos. Llaqtamasecona, 28º aniversario de creación política. Prácticamente, amigos, atención, ya el Chalhuahuacho está empezando a hacer sus preparativos para las actividades por este nuevo aniversario, amigos, del distrito más joven de nuestra provincia de Cotabambas. En este caso, amigos, atención, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho este año presenta las actividades del programa general de festejos para el mes jubilar, amigos, atención, del distrito de la capital de las Bambas, ¿verdad? Así es, amigos, atención, Llaqtamasecona. Y el día, atención, se arranca todo, amigos, el día sábado 12 y domingo 13, amigos, atención, arrancan, amigos, con la gran carrera de caballos en la pista hípica de Chaiñapata desde las 8 de la mañana, y el día domingo, al día siguiente, amigos, gran final de la Copa Municipal Chalhuahuacho 2022 y con decoración de deportistas destacados en el Estadio Molino Pampa desde las 9 de la mañana, amigos, atención, este es el domingo, ¿no? Entonces, suma estadio Chispskashian, Guayajecuna, Panayegona, Chaping, y me imana ceremonia Chaping, Llaqtamasecona, Raimichanja, que hay deportistas que han destacado, amigos, atención, seguramente hay muchos amigos que efectivamente ña machukunaña payegona Pskashianco, kuna payegona Pskawapakullasanco, pero tiempo un pejo sumactea jaitaranco jarajón pota Llaqtamasecona si pascuna Pskashian pachariki huerajocha alcalde amaya chaita jonjanquecho si pascuna tapas con decoración te chorana y que huerajocha Porfirio Cheja Inayata martes 15 que viene, amigos, atención, martes 15 de noviembre el desfile escolar en el barrio Los Álamos desde las 8 de la mañana, amigos, atención. El miércoles 16, amigos, atención, el miércoles 16 de noviembre, concurso de danzas interinstituciones educativas. Atención, este es en todo caso de primaria y secundaria. Y también el jueves 17,
concurso de danzas intercomunidades en el estadio Molino Pampa desde las 8 de la mañana. También ese día pasacalle de saludo y la gran serenata, amigos, atención, jueves 17, la gran serenata con artistas locales, regionales, nacionales e internacionales en la Plaza de Armas desde las 2 de la tarde. Manaragmi yachacuncho picuna jamunjaco ejeche panache seguramente se peja y macunama y mantarasa pamonjaco se de repente traerán de Júpiter, de Neptuno, no sé de dónde traerán cantantes amigas le con chaeja ejeche con siricunapa tosoricunapa taquicunapa tumapacunapa yachtamase canjare que toco y tota yachtamase con este es el día, atención, jueves 17, amigos. El día central, amigos, el día de los 28 años, amigos, de creación política, en este caso el día viernes 18 de noviembre, día central se inicia con una salva de 21 camaretazos, amigos, con 21 guaracazos, ni coreque. Otros dicen 21 ondazos, no sé, así que 21 camaretazos, amigos, el día viernes 18 será 5 de la mañana, supongo, ¿no? También va a haber misa y tedeum. También paseo de la bandera, amigos, izamiento de banderas, desfile cívico, sesión solemne y segundo día de serenata en la Plaza de Armas desde las 5 de la mañana, amigos. Sábado tatahuejecona panaicona umanana y canjareki yactamazona uma hampi canjahueje panay. Serenata chayonta tucuima fiesta tapasecos bajo umataet hampi sonrehuejeche panay. Sábado 19, atención, gran corrida de toros, amigos, con el tradicional toro pujley en el ruedo de toros de Chalhuahuacho desde el mediodía. Chaypin toro sorte, torutas sorte son guayache panay. No se sabe todavía con qué tipo de toros, qué toreros vendrán, amigos, atención, o de repente de nuestras comunidades bajarán, pues atención, oejeche, panache, yactamasecona, seinan, caixan, yactamasecona, que aniversario con yactamasecona, así que dice el municipio, lo tenemos todo para celebrar estos 28 años de creación política de nuestro distrito. No te lo pierdas, Nentaj, ven y participa en todas las actividades y eventos. Atención, así es, amigos, Chaytanisian invita al presidente y la comisión organizadora de los festejos, que seguramente lo encabeza el señor Porfirio Gutiérrez, por supuesto, en estos 28 años de creación política de la capital de las Bambas, Chalhuahuacho. La hora en todo el Perú, amigos, 7 de la mañana con 23 minutos, 7 de la mañana con 23 minutos, nos vamos con más noticias, amigos, atención, más noticias, amigos, Guayajecona, Panaicuna, 974782420 en teléfono Chicachariki, y Mainatan Chayamushan, Chayactamasecona, Chayamushancho, Manacho, Guayrabasen, Chayactamasen, Cayurasta. Buenos días, amigos de Radio Guaira, buenos días, mis hermanos de Poder Chasqui allá en Cotabamba. Muy buenos días en Mara también, amigos, a través de una emisora local. Estamos saliendo en Tambobamba también, por supuesto, y a nivel de Chalhuahuacho también en los 102.7 de la frecuencia modulada. Listo, Jacoche Yactamasegona, estaban Huillacoicuna, Yactamasegona, y matan Rimaremo, Yactamasegona, Jatujatun, Camachicogninches, Yactamase. Pedro Castillo, el presidente de la República, amigos, don Pedro Castillo, entregó más de 3.000 títulos de propiedad a familias e instituciones de la región Apurímac en beneficio de cerca de 10.400 ciudadanos de la zona Nentaj. Dicha entrega de títulos beneficiará a los habitantes, también a las municipalidades, a las iglesias, entre otros, de la provincia de Abancay, Andahuayla, Santabamba, Imará, Chincheros, Cotabambas y Grau también, amigos, atención. Y de acuerdo a la agencia oficial, participaron, amigos, el ministro de Vivienda, dice, de Construcción y Saneamiento, César Paniagua Chacón, el director también ejecutivo del organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, Jorge Quevedo Mera, también el gobernador regional de Apurímac, don Baltasar Lantarón Núñez estuvo, igualmente el alcalde provincial de Abancay, don Guido Chahuaylla. Así que hay que precisar, amigos, que el Ejecutivo, atención, viene entregando títulos de propiedad en lo que va
va del año a través del trabajo que realiza el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y COFOPRI, amigos, mediante la campaña COFOPRI en tu distrito. Saina también. Y esto es todo con el objetivo, amigos, de impulsar la formalización predial para alcanzar la meta de titulación de más de 100.000 predios en todo el Perú, amigos. Atención, nos vamos con más noticias, amigos. 7 de la mañana con 26 minutos ya, amigos. 7 de la mañana con 26 minutos. Hasta Huillacuicuna, Cachami, Llactamasecuna. Vamos a ver. Guayajicuna, Panaicuna. Llega, bueno, Jocha Javiercito, Caipiña, Llactamasecuna, Paipas, los se monta, Cotimonta, Caipiña, Paipas, Guayajé, Javiercito. Así que listo para la serenata. Serenata de Taque Pacamos un toma Pacamos un charique, calle 28, y calle Chunca, Pusa, Guatataña, Chayoacho, Juntayunga. Muchas gracias, Guillermito. Estamos con cámaras, no todavía, ¿no es cierto? Ahí está. Sí, estamos en cámaras. Perfecto, Guillermito, muchísimas gracias, se le agradece. Bueno, se viene el aniversario del distrito de Chalhuahuacho, lógicamente, mis amigos oyentes, pues bueno, ahí estaremos. Sí, Guillermo, yo estoy muy atento, ¿no? A todo lo que ya ha difundido. Lo cierto es que, bueno, estamos todos invitados a participar. Por ahí alguien decía, no, faltan algunas actividades, pero bueno, definitivamente hay actividades que lógicamente no se va a compartir, digamos, o no se va a desarrollar, digamos, algunas por obvias razones. 7 de la mañana ya con 27 minutos. El día de ayer, el señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho, junto al gerente municipal, a sus funcionarios y a los señores regidores, estuvo conversando con la población por ciertas necesidades que también ellos tienen, entre ellos la apertura de lo que viene a ser, Guillermo, las calles del distrito de Chalhuahuacho. Y ahora esta empresa prácticamente está dejando de hacer o de cumplir su trabajo y pues bueno, es un tema un poquito bastante, digamos, delicado, pero a la vez que el día de ayer el alcalde lo decía, ¿no? Vamos a cumplir con nuestra tarea y con nuestra responsabilidad. Es difícil ser autoridad, definitivamente, Guillermo, considerando de que hay un grupo poblacional de que está presionando y por momentos yo sentía hasta un poco cansado ya el señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho. Todas las comunidades quieren obras, todos los barrios quieren proyectos, todos quieren prioridad y para él particularmente, según mi opinión, pues bueno, se le está haciendo un poco complicado. Ahora, tarea se viene para el próximo alcalde, el profesor Iván Cruz. Tarea también bastante difícil. La población va a estar exigiendo mucho, Guillermo, obras y proyectos, considerando de que es el distrito que recibe la mayor cantidad de recursos económicos de parte de los aportes de la empresa minera Las Bambas. Bueno, eso es natural, amigos, que todos querramos que hagan obras que nos beneficien al barrio, a la comunidad, es natural, amigos, pero pero lo más importante, amigos, así como ayer hemos visto, oiga, hay poco interés de la población, no había mucha gente en realidad en la reunión que el presidente había convocado, no había mucha gente, pero había la participación de una mínima cantidad, pero estaban bien dicho, ¿no? Lo estaban diciendo efectivamente qué ha pasado, por qué en todo caso terminó el contrato y bueno, ya ha quedado ahí. Bueno, no, es que tenemos también, estamos reteniendo, bueno, son términos técnicos, ¿no? Uh-huh. Las garantías, acá tenemos todavía los dineros todavía que para poder terminar lo que falta, pero en todo caso, ¿cómo garantizan? Bueno, en realidad, como usted decía, bueno, es fácil candidatear, es fácil, de repente virtualmente fácil, o a veces llegar a la municipalidad a algunos les resulta fácil, pero sostenerse dentro del gobierno local, regional o nacional es lo más difícil, amigos. Siempre les he dicho, amigos, con este claro ejemplo de que usted cuando está en la tribuna le grita al torero que haga esto, aquello, a ver, pero usted... Entonces siempre pongo ese ejemplo, amigos. En realidad no es que yo esté criticando, sino esa es la realidad. Tampoco estoy apoyando a la autoridad, sino que esa es la realidad, amigos. Incluso cuando uno está soltero, qué fácil pues se divierte en las fiestas, en las calles, en las actividades, pero cuando uno es casado y tienes que asumir tu responsabilidad, 3, 4 hijos, uh-huh. Ahí es donde dices, ser padre no había sido ser fácil, ¿no? Es difícil.
Entonces hay que ser responsables, sobre todo en lo que decimos, cuánto hablamos, cuánto decimos, tenemos que ser responsables con lo que decimos. No podemos estar soltando veneno así de fácil. Así es, definitivamente, amigos oyentes. Tarea difícil para todas las autoridades de toda nuestra provincia de Cotabambas, porque definitivamente cada comunidad, cada barrio, cada centro poblado requiere una atención especial. Hablando del distrito de Chalhuahuacho, amigos oyentes, información positiva. Por 3 años consecutivos, nuevamente ellos logran el reconocimiento del sello municipal. A pura gestión y en cumplimiento de las metas logradas, obtuvieron el premio nacional. Así es, amigos, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, amigos, es reconocida, amigos, nuevamente con el Premio Nacional Sello Municipal, donde el alcalde y autoridades fueron reconocidos una vez más en este tercer año consecutivo con el mismo que permite, amigos, fortalecer la organización comunitaria y la cultura de la prevención en la población con la finalidad de prepararse, responder y recuperarse de las emergencias y o desastres, amigos. Así que fortalece también las capacidades de gestión reactiva de los equipos técnicos en gestión del riesgo de desastres de los gobiernos locales. Así es, cabe destacar que es la primera vez que la municipalidad recibe un reconocimiento de este nivel a nivel nacional por tercera vez consecutiva, gracias al trabajo articulado de las autoridades con las entidades públicas y organizaciones sociales que están orientados a mejorar las condiciones de vida de la población en situación vulnerable y en el desarrollo y bienestar del distrito. Así es, como hablamos el día de ayer, amigos, con el alcalde de Mara, en este caso el sello municipal promueve pues la articulación, identificación y resolución de problemas en los distritos como Chalhuahuacho relacionadas a las metas que se priorizan en cada uno de los ejes de vida que se impulsan indicadores emblemáticos del país, amigos. Así es. En realidad, de unos casi 1900 municipalidades, escogen a algo de 400 para darles el premio de sello municipal, que eso es muy importante, que efectivamente, podemos decir que varios de nuestros distritos de Cotabambas están dentro de este premio de sello municipal que se les ha otorgado. Pero que no necesariamente lo han logrado, Guillermo, Porque, ojo, amigos oyentes, se tiene que cumplir metas. No es que ya porque estás haciendo una obrita y ya no te lo van a dar. Por eso te digo, te seleccionan, pues. Claro. O sea, son 1888, me parece, municipalidades, aproximadamente es así, y de esos casi 400 han recibido este premio. O sea, han seleccionado, ¿no? Así es, definitivamente. Y en el caso, por ejemplo, ojo, Guillermo, que cada distrito trabaja de forma distinta. Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, ellos el día de ayer en Mara hablaban de población menores de 0 a 5 años, población vulnerable. En este caso, en el distrito de Chalhuahuacho se han fortalecido las organizaciones comunitarias en la prevención de gestión de riesgo de desastres. El trabajo fuerte que ha venido desarrollando el señor Grimaldo Guamán de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho en la área de defensa civil, el área de gestión de riesgos de desastres, ha sido fundamental para que ellos logren este reconocimiento del Premio Nacional Sello Municipal. Las chapelancan con aspa, chairai kurik pa con apsrik premio nesca que hay reconocimiento nesca tachaskin kurik, y eso definitivamente es loable, Guillermo. Es un reconocimiento, efectivamente. Zeta va a ejecutar una panegona, wakin roanco pise holgelan, wakin tagroanco aska holgelan va a ejecutar una panegona. Pero colquechamante, mana colcancho mana y me manca. Pero eje han wasiki picarte mana llancapa kuiniki cartequi, entonces han jaonaki y mapping gastan que cuál es lo más importante, ¿no es cierto? Claro. No vas a gastar en lo menos importante la poca plata que tienes. Entonces, por eso hay que saber también, hay que tener capacidad de gasto, porque hay muchas municipalidades que al momento ya prácticamente están a 2 meses de terminar la gestión de su gestión, o a terminar el año, y están en una capacidad de gasto de 35%. Otros en 40%. Ayer nos hablaba el alcalde de Mara que está en un 68%. Más o menos, está más o menos, no está tan bien.
pero el alcalde de Chalhuacho nos habló que en sus tres anteriores años había logrado por encima del 80%, una capacidad bastante loable, y efectivamente queremos que este año también sea pues algo positivo, por lo menos se gaste todo el dinero, porque si no puedes gastar tu dinero, este dinero lo que es producto de las regalías mineras y canon minero, manan estado manchucute ponja, sino chaypin tajeanja jorge, chaypin tajeanja chaymanta, ni son que cae colgetara gastanay que goeracocha manan octaja joikimangracho, onen octenja oajaichas jancanja, pero cae jorgeta mana atingicho gastete chaytak primero ta gastanay que primero ta nenjaereki, entonces man estado manchucute entonces regalías y canon. Entonces, chayqa allin gastador mi kanaik, allin yachanayki gastayta imapin gastayta yachanayki chaypaqmi equiputapas ruwanki. Equipo kaqtikiqa allin profesional kuna kashan funcionario kuna allin kaqtinqa paykunaya allinta sumaqta kay expedientes técnicokunata ruwayunqaku chayman hina llaqtamasakuna aprobación kanqa hatarichinaykipas chay obrata mana chayqa yanqan puripakunki yanqan llakipakunki chaymanta wayqipanay mayman rispaykipas saypin reclamayasunkiku imaymana mal durasaykimanta. Así es. Vamos amigos, 7 de la mañana con 36 minutos. 7 de la mañana con 36 minutos, amigos oyentes. Pues bueno, el saludo para nuestros seguidores en nuestra plataforma virtual de Facebook. Harold Manuel Quispe Cagua, ¿cómo está usted, don Harold? Dice, prende tu micrófono. Eduardo Argos Lima dice, falta audio. Guillermo dice, comienzo, ¿no? Eduardo también envía saludos, dice, saludos Guillermo Javier, buen día, están saliendo en 10, dice. En 10, muy bien. Alfredo Salazar nos dice, buen día informativo, Huillarico y su noticiero Radio Surfu y Nespataj Choraica Manchis. Saludos a todos en su emisora, atentamente Alfredo desde Ayaviri, Melgar, Puno. Recordar a mi amigo Machujaja, hace cuánto tiempo no lo veo también, Pisporinche Runarek, Jainim Pachay Coliseo Romanope, Casara con Reque. Coliseo Romano. Coliseo Romano. Mano, Coliseo Romano en Akirape. Coliseo Romano, Chisotincho. Monumental. Ajananincoche. Pero yo igualito al Coliseo Romano. Ajanacho. Hatun Coliseo. Bueno, ahí bonito está. Coliseo, ¿eh? Gracias, Eduardo Arcos Lima, Harold Quispecawa. Eduardo dice, Guillermo, al parecer la población de Chalhuacho no quiere festejos, piden obras que faltan culminar. Lamentablemente la autoridad lo eligió el pueblo. Bueno, ojo. ¿Responsabilidad de quién es? Responsabilidad de nosotros, porque nosotros como población estamos escogiendo a esa autoridad. Y si no cumples, pues bueno, parte de nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Muy bien, Carlos Roque, saludos hermanos, Carlos Maipicha, Sánchez, Roxana Guacho desde Patario, Nentaj, muchísimas gracias. Roxanita, como siempre, ¿no? Siempre Roxanita ahí. Así que un abrazo a todos ustedes, amigos de Guayajecona, Panaycona. Vamos en el Cusco, acá en Limatambo. Atención, en Mollipata, esa linda tierra, incendio forestal, Tokuyushan y Maimana Forestación, Conato, Veracocha y Agapas, Isquehuaran, hectáreas de Conatan, ya reofaron. Así es, amigos, atención, están intentando controlar el incendio forestal que ya consumió 2.000 hectáreas, amigos, en 2 distritos de la región. Esto es nada menos, atención, amigos, en el distrito de Limatambo y también en Mollipata, esto es pertenece a la provincia de Anta, donde el fuego avanza incontrolablemente desde el pasado jueves 20 y ya consumió 2.000 hectáreas de terreno. Y cuando usted siembra esos 2.000 hectáreas con árboles, ¿desde cuándo los viene sembrando? ¿Cuánto ha demorado? Planta con Baracochmana. No se siembra, no se siembra, ¿no? No, el maíz se siembra, haba se siembra. Muy bien, entonces, ¿en cuánto tiempo entonces habrán podido, todas esas plantaciones, a ver? ¿En cuánto tiempo? Y ahora se va a acabar, se va a quemar en pocos días. No puede ser, amigos oyentes. Tiene que haber una sanción. Ampliamos la nota informativa, amigos oyentes. Roberto Abarca León, director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional del Cusco, dijo que el incendio se originó en el distrito de Mollipata y avanzó hasta Limatambo. Los brigadistas combaten las llamas desde ambos flancos. Así es, amigos, atención, Ejecuna Panaicuna, más de 30 bomberos estuvieron en la zona de Mollipata, pero lamentablemente para la mañana del día domingo, amigos, atención, el fuego llegó hasta Limatambo. Hemos trabajado en ambas zonas con mucha dificultad y sin éxito.
Lamentable, a pesar de los esfuerzos del personal de los bomberos, policía, brigadistas de las municipalidades y pobladores, el incendio parece incontrolable debido a que son territorios agrestes, inaccesibles, en algunos casos, según señaló el funcionario regional. Roberto Abarca dijo, amigos, atención, estamos desde temprano trabajando en el control del incendio forestal. Por la topografía del terreno y la abundante vegetación, se hacen muy difíciles estos trabajos. Esperemos que el día lunes, así decía el día domingo, ¿no? Ojalá el día lunes, con la participación de especialistas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, se logre el control y liquidación de los incendios. A veces ya que es payanco y meinan nina llaqtamasicuna rufayushan monteta llaqtamasicuna riki chaypaq aska kan riki wiraquchabaq Limatambo, Molipata, Chaylogan, Monte, Jacaya, Sachacuna, Hatton, Sachacuna, Palta, Sachacuna, Pino, con eucalipto, pues Cashan, y me mana las mal que con frutal con frutas Sachacuna. Bueno, amigos oyentes, las autoridades locales y regionales advirtieron que el fuego se acerca al área de conservación privada de Misquiacu, donde habitan especies de la flora y fauna silvestres, bueno, muy característicos de esta zona y que podrían ser afectados. 7 de la mañana con 41 minutos, amigos. Taporicamuyanco, Taporicamuyanco, que en WhatsApp se dicen, hablen de Jennifer, de la cuñada del presidente. ¿Casi noticia? Yo creo que sí, revisamos en todo caso. Fallo, votación, a ver, para darle atención, liberarla de la detención ahí en la cárcel de mujeres. Entonces con los se campón. Bueno, lo que particularmente a mí me causa un poco de pena es que es joven y como cualquier joven siempre tiene aspiraciones a ejercer su profesión, a ganar su dinerito de forma razonable, ¿no? Como todos trabajando, ¿no? Y que bueno, a consecuencia, no sé si pienso, ¿no? Por disposiciones de algunos familiares, no sé, quizás ahí el mismo presidente, ¿no? Hijita, ¿no? Como le he tratado, ¿no? Hija, no, haz nomás aquello y ya todo va a estar bien. Y al final tuvo que llegar hasta la cárcel, ¿no? Al respecto, amigos oyentes, vamos a ampliar la nota informativa. Poder Judicial resolvió revocar prisión preventiva a Jennifer Paredes y le impuso comparecencia con restricciones. Jennifer Paredes, cuñada del presidente de Pedro Castillo, también hija, saldrá en libertad luego de estar más de un mes en el penal de mujeres. La segunda sala penal de apelaciones nacional ha resuelto, amigos, atención, revocar la medida de prisión preventiva impuesta a Jennifer Paredes por 30 meses, quien deberá ser excarcelada en las próximas horas. Nintaj. Así es, la cuñada del presidente Pedro Castillo ahora podrá afrontar el proceso en su contra en libertad, pero con comparecencia con restricciones, las cuales son no ausentes del lugar. Por ejemplo, no se debe ausentar del lugar de residencia ni variar el mismo sin previa autorización escrita del juzgado de investigación preparatoria a cargo del caso y comunicación previa al Ministerio Público. Bueno, quien sachunca quillan o ejecuna panaicona cárcel oje puño paco nancaran Jennifer el pues con fallo nemo la actamación, atención, comparecencia restrictiva. Entonces imananta se va a ejecutar panaigona paime va a ejecutar panache o la duya pitia pacunan canja manan viaje atencacho a ver maipin canja residencia en Hueracocha Javier ni siancota palacio gobierno picho teanja maipicho canja pues entonces chayla pitia payagunan canja manan viaje atencacho cheja sapa quillan pucho sapa quillan poner que firma grinja. Entonces baja cinco paepas por ahí llama ya renan canja mana corrillari renan canja y mapilla wajiamashan cheja resagmenes manea waje con panaicona chincaron mancho. Entonces maipsik tiapa con palacio gobierno pues tiapa con imense. Apa cree que palacio de gobierno o se va a ir a Anguía. Pero simultáneamente, mi estimado Javier, ¿sí? al saberse que efectivamente le van a sacar de la prisión a Jennifer y también retiran la denuncia contra el coronel Harvey Colchado, en la denuncia que presentó Castillo, lo ha retirado. O sea,
iskainen pa suerte kasjae. Jennifer Paredes, Loxicamponja y Huerajocha Coronel Herbert Colchado, Paipas Manaña, denunciata Huerajocha Pedro Castillo, Ayajerachi. Mana, baliñacha, ayajere, pues, cuñada y tañata, ososeta, orjorón coña carcelmanta, orjón chega, ñogapas, orjos denunciata contra Herbert Colchado. Paimi investigación, ta apasionada que paimi jaticachan pitapas, maimapas, se han jatagao, Javier Chahampas y matapas, arteo, cheja, Herbert Colchado, su martañan, yaupaikita, yupiquita, jatipayan, hache, maiman rinki y matan horas jaquitaps, y acharon, hacheja, especialista, pues, el coronel. Bueno, está viendo un tema en particular, ¿no es cierto? 7 de la mañana ya con 46 minutos. Un poquito recordando, Jennifer Paredes ingresó al penal de mujeres luego de que el pasado 28 de agosto el Poder Judicial le dictara en ese momento 30 meses de prisión preventiva tras un pedido del Ministerio Público sobre la posibilidad de un peligro de fuga. Según la Fiscalía, la hermana de Lilia Paredes sería la lobista principal dentro de una presunta organización criminal que estaría liderada por el propio mandatario de la República. Bueno, Sainan, Guayajicuna, Panaicuna, 7 de la mañana con 46 minutos. Sainaja, Guayajicuna, Panaicuna. Ahora, pues, también la inspectoría ha archivado la denuncia contra Herbert Colchado que presentó el señor presidente de la República, Pedro Castillo. Atención, la oficina de la policía decidió no iniciar proceso sancionador contra el oficial que apoya la investigación al mandatario de la República. La Inspectoría General de la Policía Nacional decidió no iniciar proceso administrativo disciplinario contra el coronel Herbert Colchado, como pretendía el presidente Pedro Castillo al denunciarlo ante esta entidad por el operativo en Palacio de Gobierno que buscó detener a su cuñada Jennifer Paredes. Entonces, como se sabe, amigos, el jefe de Estado había presentado pues la denuncia contra Colchado y los otros efectivos policiales que pudieran resultar responsables, dice, acusándolos de haberse extralimitado en sus funciones, habiendo vulnerado la inmunidad presidencial y derogado el marco jurídico durante la diligencia en Palacio de Gobierno el pasado 9 de agosto. Entonces, Guayajicuna, Panaicuna, Huerajocha Pedro Castillo denuncias que cae Huerajocha Coronelta y Manactime Jaincojancunas Jainatapone Jaiconquichis cae que Palacio de Gobierno ñoja Tiagos Jaiman y Manactime y Mana se han extralimitado en sus funciones. Mana Roanequis Jancunas Roaronquichis, es papaya que Guayajicuna, Panaicuna, nanas, que Pipes, Huerajocha, presidente, pues denunciata Chorangri que cae contra el coronel. Pero con Anja, Guayajicuna, con Loxicamponja, Carcelmanta, Chay, Ososen, o Cuñadan, y Nayata, entonces Pipes, Nenta. Ya, entonces, Orjosach denuncia, Manan denuncia, Sajña, Chay, Huerajocha, Nenta, Huerajocha. Entonces, las cosas, amigos, Sainan Kashian, Huerajochacona, Sainan Kashian. 7 de la mañana con 48 minutos. Nosotros le compartimos la información a usted. Ya es oficial, amigos oyentes, Uyarichis. Noticia positiva para el día de hoy. El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la celebración de Semana Santa de Ayacucho, por constituirse el evento de fe y también de identidad cultural más importante del calendario festivo de la religión, y es además una de las manifestaciones religiosas más notables del Perú. Así es, amigos, Ainan Kashian, así lo precisa esa resolución viceministerial, amigos, la resolución viceministerial, Imanime vamos a ver qué dice exactamente la resolución viceministerial, amigos, número 226-2020, publicada, amigos, en la separata de normas legales del Diario Oficial del Peruano. La norma resalta, amigos, que esta festividad reúne en un mismo espacio festivo, ritual y performativo a una religiosidad de carácter litúrgico católico con una de carácter popular y de sincretismo, a través de las que confluyen los distintos sectores socioeconómicos que componen la sociedad ayacuchana. Así es, amigos oyentes, esta celebración se realiza en fechas movibles, no hay fecha exacta, entre los meses de marzo y abril, de acuerdo al calendario católico relacionado con la Semana Santa, y a lo largo de un total de 11 días que conforman los días centrales de la festividad Semana Santa de Ayacucho. ¿Usted no ha ido a esta celebración?
le aseguro que debería de ir a verlo y disfrutarlo. No sé si se trata de declarar simplemente, atención, patrimonio cultural de la nación, o reglamentar un poco también esta festividad, mi estimado, porque muchos dicen Semana Santa, Semana Tranca. Baja Ayacuchupej, semana tranca en Oerajocha. Entonces, ya está pues hecha Oerajocha, atención, Jabarincoma, ama semana tranca canapa, ya está más una, por lo menos, o cocucunaps cama, el señor de Joyoti Treki, Chaypej, o cocucunan Chaypej, la tigun tiene que pipas y matap soroan cheja, la tiguan pone que corrigen, se hay una tapas que hay pips soroan como Oerajocha, Javiercito. La tigotachos, no, man. Porque semana trancan es papá y con una ascarona renco machayunco ni manatorayunco arteyunco no van a esa semana digamos a festejar la Semana Santa, sino se van digamos de campamento al borde de los ríos, se van a otro sitio chaypi machayunco y macunata sorayunco pues sobre algo que sí no podemos negar es que en este tipo de festividades como en Paucartambo, pues bueno, hay una parte donde sí hay la religiosidad, claro, y la otra parte también lo que comentas, Guillermo. Trago toma, Ereki, cerveza, ojo, che, caña, coch, tienen sopa y dareki, che, festividad, nuestra con apa, guaracocha, Guillermo, ya, sayaki con apa, che, mana, ñoja, en hecho. Ñoja, abancay ñoja Semana Santa. ¿Y ahí es diferente? Un poco más. Ahí sí somos más leales, somos más fieles. Bueno, en realidad no nos excedemos. Ahí como debe ser las procesiones, por ejemplo, lógicamente son multitudinarias allá en Ayacucho, pero no solamente están ahí en esa multitudinaria procesión, están estos señores que van de lejos, sino están en otros sitios. Entonces van prácticamente jovencitos, una caravana a divertirse, ni siquiera van a ver, digamos, a las iglesias, no visitan, sino a otra cosa. Por eso es feriado largo, pues, feriado largo, pero vaya con panegona can Ricky Chaypi, Chaypi, paigona Ricky, semana larga, feriado largo, no es vaya con panegona, paigona sumacta, pasa con Ricky, viernes, sábado, domingo, lunes, no es vaya con panegona. En feriado largo, pues, se aprovechan para hacer todo tipo de cosas, pero a veces inmorales. Chayja vaya con panegona, como siempre. Vamos a ver, ojalá las cosas mejoren, amigos. Bueno, también como usted decía, allá en Paucartambo hay gente que efectivamente está pegada a la religiosidad, como hay otros también que se exceden en sus tragos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué viene por acá, amigos? El mucha día atención. 4, el día 3 aniversario de Abancaycito, 3 de noviembre. Primero, el Día de Todos los Santos, después Día de los Muertos, después Día de Abancay, después Día de Grau. Así es, muy bien, listo, Guillermo. Amigos oyentes, mucha atención, 103 aniversario de la provincia de Grau. Estamos ya a través de la línea telefónica con la alcaldesa Lilia Gallegos para justamente conocer el programa de este 103 aniversario de la capital folclórica de Apurímac. Señora alcaldesa, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida al informativo Guillaricuy. Muy buenos días a todos nuestros hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas, Grau y hasta donde lleguen las ondas sonoras de Radio Surpuy. Y a usted, mi querido amigo, por siempre darnos este espacio a la provincia de Grau. Señora alcaldesa, muy buenos días. Coméntenos, ya tenemos todo el programa elaborado por el 103 aniversario, así denominado Capital Folclórica de Apurímac, la provincia de Grau. Coméntenos. Sí, ya tenemos el programa para poder celebrar el 103 aniversario de nuestra provincia, pero valgan verdades, y así como lo he dicho a mi población, nos hubiese gustado pues este último año despedirnos con las mejores festividades, con la mejor fiesta, pero lamentablemente los pocos recursos que tiene nuestra provincia hemos asignado para concluir las obras que se vienen ejecutando desde nuestra municipalidad, así que tenemos un programa no tan fabuloso, pero ahí está, tenemos ahorita se están llevando los encuentros deportivos intercomunales, donde ya se viene jugando ya la etapa semifinal. Igualmente también se ha programado el concurso o la presentación de danzas originarias en nuestra provincia, que esto va a ser el día 3 de noviembre, ¿no? Tenemos la gran serenata, la corrida de toros que lo vamos a hacer en nuestro anfiteatro que estamos presentando y entregando a nuestra población, con ganaderías de nuestra provincia en el concurso de toros de media casta.
y con toros de casta que cerraremos la tarde taurina. Así que al día siguiente también tenemos la carrera de caballo, pelea de gallos, tenemos también entrega de algunas obras que ya se encuentran al 100% concluidas, como es el sistema reservorio en el distrito de Vilcabamba, tenemos en la carretera en la comunidad de Marqueca, tenemos también ya presto para hacer una preentrega de nuestro camal municipal, de las tribunas y de nuestro estadio municipal, de nuestro colegio rural de Mollecazarasca en la comunidad de Patapac, entre muchas obras que seguro en el transcurso de esos días vamos a estar entregando a la población. Perfecto, señora alcaldesa. En todo caso, obras y proyectos que se vienen ejecutando en su gestión. Señora alcaldesa, ya prácticamente a 2 meses de concluir su gestión, si nos puede hacer un breve comentario en general de sus obras emblemáticas que se han ejecutado dentro de su gestión. Bien, mi querido amigo y hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Por un endeudamiento que tiene la provincia de Grau no hemos accedido a facilidad económica, obras por impuestos, nada. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así. Para mí, uno de los proyectos emblemáticos, aunque la gente no le tome mucha importancia, ha sido la siembra y cosecha de agua, que en nuestra provincia a nivel de la región, hemos sido los pioneros en hacer estos proyectos y producto de eso tenemos más de 20 jochas en el distrito de Chuquiambilla y en casi todos los distritos de la provincia. Eso para mí lo más importante, porque ahorita con esta sequía que estamos viviendo es importante siembra y cosecha de agua. En segundo lugar, el proyecto emblemático, y creo que todo grauino ahora sí se siente orgulloso, es de haber presentado el anfiteatro municipal. Un anfiteatro que no solo va a servir para las tardes taurinas, sino también para promover el desarrollo económico a través de ferias, y principalmente lo que venimos haciendo los grauinos, somos capital folclórica de Apurímac y no tenemos un escenario importante, así que nuestro anfiteatro va a servir para ello. Y en tercer lugar, para nosotros es el estadio municipal, porque para nadie es extraño, hermanos, venía y uno tenía que acomodarse ahí en la ladera, ¿no? En la jatita que es Chuqui, pero ahora tienen todo un escenario donde la gente puede venir y espectar tranquilamente cualquier encuentro deportivo. Y este colegio Mollecazarasca es un colegio rural. ¿Qué pasa? Chuquiambilla está, y los que vienen son de las comunidades, nuestros estudiantes, y muchos de ellos tienen que caminar 2 horas, venirse en carro y hacen miles de esfuerzos para llegar al colegio, así que hemos construido un colegio en la parte céntrica que se llama Mollecazarasca y con todas las condiciones para que nuestros niños reciban en las mismas condiciones que Chuquiambilla y cualquier otro lugar. Este colegio va a albergar a las comunidades de Chapimarca, Cotahuarcay, Huichihua, Marjeja, Patapata y Upiro. Así que este colegio ahorita tiene más de 70 alumnos, están en aulas prefabricadas, pero sin embargo ya muy pronto harán ya uso de esta nueva infraestructura. Y el otro proyecto, mis queridos hermanos, es la carretera que une de Chuquiambilla a Antabamba. En esta carretera están las comunidades de Cotahuarcay y Huichihua. Por conflictos internos entre ellos, más de 100 años ya dejó de hacer esta carretera y se tenían que demorar horas para llegar solo porque no se ponían de acuerdo. Ahora tenemos una carretera por la parte céntrica y une estas 2 comunidades, en 20-30 minutos estamos en esta comunidad. Esas son las obras que hemos dejado, ¿no? Ojalá nuestra población así lo consideren. Principalmente yo creo que hemos puesto todo el esfuerzo necesario porque creemos que las mujeres tienen que seguir apostando en la vida política en toda nuestra región
y como mujer también tuve que poner en los mayores esfuerzos de mi parte. Hay muchas otras carreteras, hay muchas otras obras, hay techos que hemos hecho y todo es gestión. Todos estos concursos se han hecho a través, todo ese presupuesto se han traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones. Alcaldesa, en realidad, bueno, le saluda Guillermo, nos da mucho gusto escuchar las palabras de una dama, en este caso como alcaldesa, y bueno, cuánto quisiéramos que las damas también sigan procurando asumir cargos tan importantes como usted lo hizo. Sin embargo, ahora me da a entender a través que me dice, todo se hizo a través de gestión, consiguiendo recursos económicos de parte del gobierno. Bueno, y lamentablemente no nos dijo que efectivamente el canon este año llegó, el canon minero y las regalías mineras que desde el 2016 llega a los 182 municipios de nuestra provincia. Pero entiendo que el anfiteatro municipal viene desde la gestión anterior, también con recursos que se vienen realizando de estos recursos. O reitera usted que todas las gestiones, todas las obras que hizo vienen a través de la gestión que se ha conseguido del gobierno nacional. Mire, el anfiteatro es un proyecto que lo hemos hecho en mi gestión. Hemos hecho el perfil, hemos hecho el expediente técnico y hemos buscado a través de un convenio con el gobierno regional. ¿Se imagina usted? Nosotros tenemos un fondo común de 7, 8 millones. La diferencia que tiene Chalhuahuacho, se imagina, 150 millones. O sea, es abismal el tema de presupuesto con nuestra provincia. Y si hablamos del canon, ¿no es cierto?, y de las regalías, por población nosotros hemos estado recibiendo poco, ¿no? El distrito de Lambrama, Curahuasi, estos distritos tienen más recursos que en nuestra misma provincia de Grau. Por eso en varias ocasiones, hermano Guillermo, habíamos pedido, pues mira, hemos sido parte de este proyecto minero Grau y Cotabambas. Yo no sé en qué momento nos sacaron a Grau, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por canon. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Pero la provincia de Grau no estamos en esa condición, no hemos tenido esa suerte. Reitero, este proyecto del anfiteatro viene de mi gestión y todos los proyectos que acabo de decir lo hemos hecho del expediente, el perfil expediente, y hemos buscado también recursos a través de estos convenios. Seguramente en cuanto a Zuljaja camina hacia adelante, le tocará también pues a la provincia de Grau. En este caso estamos en Ferrobamba y eso es precisamente que le corresponde a Cotabambas, pero en su momento será alcaldesa a Zuljaja y ahí es donde usted podrá decir que efectivamente gracias a la provincia, en este caso a la provincia de Cotabambas que está recibiendo estos recursos. Igualmente les va a tocar a ustedes en su debido momento. Si es que la población también lo autoriza, ¿no? Yo entiendo, por eso le digo, no, a mí me alegra mucho que nuestra provincia de Cotabambas se esté desarrollando como se merece también, ¿no? Yo estaba hace poco en su aniversario, he visto tantos proyectos que tienen, programas, y que directamente llega a la familia, ¿no? Como estos proyectos que tienen de frutales, mejoramiento de ganado vacuno y entre otros proyectos que estoy viendo de cerca. A mí me alegra enormemente que nuestra provincia de Cotabambas hoy tenga otra mirada y esté también en la mirada de todo el país y también, ¿por qué no decir, no? Internacionalmente también lo miran a Cotabambas. Yo felicito de eso, por eso reitero, los pocos proyectos que hemos podido hacer aquí en la capital de Chucambilla y algunos distritos, casi todas han sido a través de las gestiones y, lógico, las regalías y el canon que ha venido también nos ha permitido avanzar con nuestro anfiteatro, ¿no? Definitivamente. Señora alcaldesa, en la parte final, el saludo a la provincia de Grau por este 103 aniversario a través de la señal de Radio Surfo. Y adelante, la escuchamos. Bueno, reiterar mi saludo y agradecimiento a la población de Grau por haberme dado la oportunidad de estar al frente y llevando los destinos de mi tierra. Hoy celebramos el día 4 de noviembre, el 103 aniversario. Quiero invitar a nuestros hermanos de Conchajota, Cahuanguiri, Escorno, Guaylati y hasta donde lleguen las ondas sonoras de Radio Surpuy, que nos visiten y podamos celebrar este aniversario
que dicho sea de paso, también nos va a permitir mostrar todas las actividades, las obras que hemos podido hacer, pero al mismo tiempo Grau también necesita de sus hijos desde donde estén. Creo que es momento de sumar esfuerzos y buscar la unidad para que nuestra provincia Grau siga adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días, señora alcaldesa. Gracias a usted, gracias. 8 de la mañana con 6 minutos en el informativo Huillaricuy, 8 de la mañana ya con 6 minutos. Así es, amigos oyentes, el aniversario 103 de la provincia de Grau, capital folclórica de Apurímac. Hay un programa que se ha elaborado y algo importante que resaltarlo, amigos oyentes. Pues bueno, este detalle, ¿no? De que, pues bueno, suerte para la provincia de Cotabambas, porque sí, tal como lo dice la alcaldesa, gracias a estos dineros de canon y regalías, pues bueno, se hacen obras, se hacen proyectos. Gracias a eso, pues bueno, la provincia de Cotabambas también ve el desarrollo de su población, de sus autoridades. 8 de la mañana con 6 minutos, amigos oyentes, en breve se viene Sami Canales con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. A esta hora de la mañana, amigos oyentes, vamos a revisar nuestra transmisión de Facebook. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook. Agradecemos sus comentarios, sobre todo su participación. Ismael Zamata Mesa nos dice: y Minaya Lillanchu, después de unos días de vacaciones nuevamente de retorno a México, un fuerte abrazo. Ismael Zamata desde México en sintonía de Surfuy. Eloy Guamaní Arangurí, señor Guillermo, saludos para la comunidad de Yuricancha, para la familia Guamaní. Estamos aquí escuchando las noticias. Gracias, bendiciones. 8 de la mañana con 6 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana revisamos la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. Y como corresponde, Sami Canales con la información en el plano deportivo. Sami, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, amigos, sean bienvenidos para comenzar con las principales informaciones del mundo deportivo hoy martes 25 de octubre. Empecemos, les cuento que Universitario derrotó 2-0 a Sport Huancayo en el Monumental y logró sostener su superioridad y aseguró su permanencia en la Copa Sudamericana 2023. Esto en lo que fue la reanudación del partido suspendido debido al lamentable fallecimiento de un hincha en la tribuna. Piero Quispe fue el encargado de anotar los 2 goles del cotejo. Con respecto al segundo, el joven futbolista se lo dedicó a Álvaro Ceballos, el hincha fallecido, en un momento conmovedor. En la próxima jornada, los cremas culminarán su participación en la Liga 1 2022 frente a UTC en Cajamarca, mientras que Sport Huancayo recibirá a Sport Boys. Y amigos, a propósito de tras el lamentable deceso de Álvaro Ceballos en el Estadio Monumental, Jan Ferrari, actual administrador de la institución, reveló que la U correrá con los gastos tras el fallecimiento del hincha en el Monumental. El administrador crema apuntó también que la empresa aseguradora pone algunas trabas en activar la póliza, pero aseguró que el club cubrirá los gastos del lamentable suceso. También les comparto, amigos, que Atlético Grau le remontó 2-1 a Melgar por la penúltima fecha del torneo clausura en la Liga 1. Con goles de Ray Sandoval y Joao Villamarín, los albos se impusieron en el Estadio Municipal de Bernal al dominó, que pone en peligro el segundo lugar del acumulado. Con este resultado, Melgar se queda en el cuarto puesto del clausura con 33 puntos, a 5 de Cristal, cuando solo puede sumar 3 más. En el acumulado se mantiene segundo con 74 unidades, pero podría ser desplazado por Alianza Lima y perder el pase directo a la final. Grau, por su parte, es séptimo con 55 puntos y deberá esperar otros resultados para quedarse
quedándose con un cupo a la Copa Sudamericana. Y Sporting Cristal, amigos, les cuento que abrió investigación contra Martín Tábara tras ser acusado de agresión por su expareja, pues el club del Rima decidió tomar esta postura y así lo dio a conocer en un comunicado oficial mediante sus redes sociales oficiales. Sostuvieron que ya tomaron conocimiento de todo lo sucedido y aplicarán sin duda su política interna, poniéndose en contacto con la defensa legal de Tábara. Por lo pronto esperarán que culminen con las investigaciones para tomar una decisión final sobre el futuro del futbolista. Y les cuento, amigos, que con Renato Tapia en los últimos minutos, Celta de Vigo empató 1-1 ante Getafe por la Liga Santander. Cuando parecía que se quedaban con las manos vacías, apareció Joseph Aido para darle el empate al Celta de Vigo por la fecha 11 de la Liga Santander. Y en otras informaciones, amigos, les cuento que pesistas nacionales obtienen medallas en torneos continentales juveniles. El equipo peruano de levantamiento de pesas en las categorías sub-15, 17 y 20 destacó en los campeonatos sudamericanos y panamericanos de este deporte. Los eventos se realizaron durante 3 días en el Polideportivo de La Videna. El conjunto nacional obtuvo un total de 53 medallas. Esto de cara a los próximos eventos internacionales como los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Y amigos, vamos con la agenda deportiva para el día de hoy, martes 25 de octubre. Les cuento que este día llega recargado de mucha acción para todos los fanáticos, y es que será la última jornada de la fase de grupos de la Champions League la que se lleve la atención el día de hoy, pues todo arrancará a las 11:45 de la mañana cuando el Red Bull Salzburgo reciba al Chelsea por el grupo E de la Champions League. Asimismo, desde las 2 de la tarde se vienen 2 partidazos: Leipzig versus Real Madrid y Borussia Dortmund versus Manchester City. Mientras tanto, cerrando la fecha 18 del clausura de la Liga 1, Alianza Lima buscará una nueva hazaña al visitar a Ayacucho Fútbol Club, cita que está programada en la ciudad de estadio de Ciudad Cunamá desde las 3 de la tarde. De obtener una victoria, los blanquiazules serán líderes en solitario del campeonato a una jornada del final. Y culminando el día, amigos, Universitario Futsal se enfrentará a Pantagualon por la gran final de la primera división de Futsal Pro 2022. El encuentro ha sido programado para las 8:30 de la noche. Y amigos, siendo las 8 de la mañana con 12 minutos, y con esta información le ponemos punto final a la presente edición de su bloque deportivo. Muchas gracias por la atención. Continúen con más en su informativo Guillaricui. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Ami. Muy buenos días. 8 de la mañana con 13 minutos en el informativo Guillaricui. Amigos, otra información que usted tiene que saber, tiene que conocer, importante, amigos oyentes, en relación al proceso electoral que ya a esta altura se viene ya, digamos, desarrollando con, digamos, buena participación. Mucha atención, hermanos y hermanas de todos los centros poblados menores a nivel nacional. De todos los centros poblados. Por ejemplo, nos hacen recordar de Vilcaro y Manaski. Este 6 de noviembre se llevará a cabo las elecciones municipales para el Consejo Menor, por lo que toda la población debe asistir de forma obligatoria para elegir a nuestras autoridades. Se va a llevar las elecciones de los centros poblados el 6 de noviembre, amigos oyentes, y esto, Guillermo, va a ser a nivel nacional. En todos los centros poblados se va a desarrollar las elecciones correspondientes. Recuerden, amigos oyentes, tu voto es importante, tu voto es fundamental para el desarrollo de tu centro poblado. Alichantaya, Jlaikamusun, Yapa Centro Poblado, Nesjacunapeta, Japaringun, que elecciones Ricky 6 de noviembre en Escapa Kashan, Yachtamasicuna, Guayjaicuna, Paneicuna. Y el comunicado también específico para la localidad de Vilcaro y también para el centro poblado de Manaski, para que puedan participar en las elecciones del 6 de noviembre. 8 de la mañana con 15 minutos en el informativo Guillaricui. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional.
Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Bueno, ahora sí, Guayachay Panachay, Yactamasecuna, Jacoche Diario Cunata y Matan Nishan, Guayachay Cuna, Panachay Cuna. Bueno, vamos a ver, seguramente tenemos también el diario Abanquino, ¿no? El diario Pregón de Abancay, amigos, y Matan Nishan Pregón de Abancay, seguramente hay algo importante. Y bueno, vamos a ver qué dicen los diarios de circulación nacional. Panachay y Lisbeth, Sumasumas Puncho, Jampacachun, Ayillanchu y Menayan. Aguillán, Imenayan Capachanqui, Huayracocha, Guillermo, Chenayata, Javier, Imenayan Capachanqui, Azuepas Cunantutamantan, martes 25 de octubre en Escapiñatas Querushanchis, Imeinan Chay, cabina número 1 en Escapi, Cachancho, Puyo, para Moncacho, Intimoncacho, Imeinan Cachancheladote. Bueno, ya y la desjamanta pacha panay ñojaja intitaja ya astaña asipayawashaña inteja y la rimusjamanta pacha tutara paeja los semorique bueno que hay peja estamos con sol radiante mi estimada Liz. Listo, cabina número 2 Nescapita, que hay peca oxican puyo y chapascha tarde chena y me natapas para chapara moman que lado peca Chaynan Carisha, Oxicanta Cainjeps y Purimumi, Oxicanta y Menagataps, Achurimomi, ojalá cha entero Yachtanches Kunapi, Apurima, Caisur, Nescaperiki y Menagataps para Mumaña, ojalá. Allí mi campo. Jacochipanay. Listo, vamos con la información con los principales diarios de circulación regional y nacional para esta mañana 25 de octubre de 2022. Siendo 8 de la mañana con 16 minutos, iniciamos con el diario de Apurímac, el diario El Pregón, nos trae entre sus titulares principales. Para esta mañana, robaron auto a taxista tras persecución, fueron capturados, dice, en Ayaviri. 11 años de cárcel para banda Los Malditos de Abancay, así lo han denominado a estos fascinerosos, pues que estaban también ahí robando, dándole miedo a todos los taxistas en Abancay. 2 años después de asaltar a mano armada a un taxista en Abancay y arrebatarle su herramienta de trabajo, tras 3 de los chicos ampones que conformaban esta organización delictiva, pues purgarán prisión por largo tiempo. La efectiva intervención de la Policía Nacional tras una intensa persecución que se extendió hasta la localidad de Ayaviri, en Puno, hizo posible que el hombre del volante recupere su vehículo. Imagínate, qué buena noticia después de 2 años. Por otro lado, también el diario El Pregón, el diario de Apurímac, nos dice entre sus titulares, acompañado de miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, visitaron al Corte de Justicia de Apurímac. Presidente Pedro Castillo visitó, dice, a Abancay, estuvo allí el gobierno entregando más de 3,000 títulos de viviendas y equipamiento. Por haberle quitado el celular, menor intentó quitarse la vida o quitarle la vida a su madre con veneno. Imagínate, ay Dios mío, ¿qué será ya los niños de esta época? Claro, están con el celular jugando y de pronto pues la mamá o el papá dice, trae ese celular y mira, pues este niño ha querido intentar envenenar a su madre. Situaciones realmente la salud psicológica, la salud mental está cada vez deteriorada ya en nuestra sociedad. 8 de la mañana con 18 minutos, nos vamos hasta la región de Cusco. Exigen trabajadores del hospital, no tienen cronograma ni copia de contrato, dice, exige el sinceramiento al inicio de la obra del Hospital Lorena, a 7 días de haberse firmado el contrato, ahora no saben cuándo se reiniciará la obra, por ello demandamos, dice, a los gobernantes nacionales y regionales a que se sinceren cuándo esta obra se anunció ejecutar en la modalidad de Fast Track. Más información, el diario El Cusco para esta mañana, Cultura invertirá más de 30 millones de soles para monumentos, asegura directora Mildred Fernández Palomino, quien indica que entregarán templos en restauración y 7 obras adicionales para el próximo año, aparte de las 8, dice que comenzaron ya este mes.
Más información: con éxito se realizó el 9º encuentro de jueces de paz y concurso de buenas prácticas 2022 en la región de Cusco. Más información, y también el diario El Sol, para hoy 25, entre sus titulares principales, dice: piden investigar muerte de Melanie Seire. Su familia cuestiona que el hecho no se haya investigado y que no haya permitido aclarar las causas de deceso. A 2 meses de la muerte de la joven de 22 años, no se sabe de qué murió por mal actuar del policía, manifiesta entre sus titulares. Presentan propuestas para resolver, dice, adenda a contrato del Sanctuary Lodge. Gobernador Benavente expuso 2 alternativas: una posible transacción con una subsecuente adenda, o la también dice implementación de un arbitraje. Hablan pues con respecto a este santuario. 8:20 a.m. Ahora sí, nos vamos con la lectura de los principales diarios de circulación nacional y empezamos con la República. ¿Qué dice República para esta mañana? Al margen de la grotesca versión, dice, de que pitufearon pues su plata, la coartada del exministro López no cuadra. Así ponen en el titular esta mañana la República. Por otro lado, también Sala ordena libertad, dice, de Jennifer Paredes. Carlos, o en otro de sus titulares, el presidente debe renunciar y el Congreso adelantar las elecciones, indican. Más información: Inspectoría archiva denuncia de Castillo contra Colchado. Mientras tanto, Virgilio Grajeda dice en el ente de sus colegas. 8:21 a.m. Más información en los principales diarios de circulación nacional y El Comercio. ¿Qué nos trae para esta mañana? Poder Judicial ordena que Jennifer Paredes salga de la cárcel tras apelación. ¿Qué más nos trae? Fiscalía abre investigación por depósitos irregulares de titular de salud. Inspectoría de la Policía Nacional del Perú archiva la denuncia de Castillo contra Harley Colchado. El dólar ahora sí está sobre las nubes, sube hasta los 4 soles, su mayor valor en lo que va el año. Pero en algún momento, creo yo recuerdo, el año pasado, sí, llegó a 4 soles, no recuerdo exactamente en qué mes, pero fue el año pasado. Entonces, esta sería yo pienso que la segunda vez ya, digamos, su suba hasta 4 soles. Y nadie dice nada, ¿no?, al respecto. Alcaldes electos en 3 distritos del Braem tienen nexos con gremios, dice cocaleros. Más información. Perú 21 para esta mañana, sus titulares pues trae con el rostro del presidente y pues también de Harley Colchado. Inspectoría de la Policía Nacional del Perú concluye que los hechos denunciados por el presidente son inconsistentes e insubsistentes, dice así, y han archivado el caso. Castillo empapeló, dice, con mentiras a Colchado. Por otro lado, liberan a Jennifer Paredes, diciendo que ni se fugará ni obstaculizará la justicia. Hijo de migrantes indios, es el nuevo primer ministro británico. Trae entre sus titulares el diario Perú 21, el Ministerio de Salud se ha convertido en el botín de Perú Libre. También en la parte superior trae entre sus titulares Perú 21 esta mañana. ¿Qué más? El Ojo también por ahí se pronuncia, el diario El Ojo, que dice: tremenda corte deja libre a Jennifer Paredes, lobista de supuesta red criminal. Escándalo, ponen ahí en letras rojas y grande entre sus titulares del diario El Ojo. Hay que leer pues todos los diarios, ¿no es cierto? El Comercio también, el Correo nos traen esta mañana en su circulación nacional y entre sus titulares también trae la fotografía de Jennifer. Anulan, dice, la prisión preventiva de Jennifer Paredes. Poder Judicial abre las rejas, acuñadísima. La segunda sala penal de apelaciones nacional decidió por mayoría, dice, cambiar la reclusión de la cuñada de Pedro Castillo por un
por una comparecencia con restricciones. 8 de la mañana con 24 minutos. ¿Qué más trae el correo esta mañana? Inspectoría de la Policía Nacional del Perú archiva denuncia de Castillo contra Harley Colchado. Más información y nos vamos también con el diario Expreso y trae pues una fotografía ahí del señor Cerrón, un poco así como que molesto. Dice, secretario general de Perú Libre lamenta, dice, la salida del ministro de Salud por actos de corrupción. Hace su berrinche, dice, y justamente ese rostro ponen pues de hacer berrinche. Cerrón dice que Pedro Castillo debió retirar de sus cargos con la misma, dice, rapidez a diversos personajes que fueron cuestionados en su gobierno por actos de corrupción. Y en otra parte también Expreso trae entre sus titulares, Corte Superior Nacional revoca prisión preventiva contra la cuñada del presidente, Jennifer Paredes, si tiene arraigo, dice así pues el sustento. 8 de la mañana con 25 minutos y La Razón también nos trae entre sus titulares para esta mañana la fotografía de la cuñadísima Jennifer y también del presidente. Dice, ordenan sospechosa excarcelación de cuñada de Castillo y Fiscalía teme que pase a la clandestinidad. Se viene nueva fuga, pone entre sus titulares en letras grandes y rojas, pues La Razón. Yo coincido, podría ocurrir eso, no está nada lejos, digamos, de la realidad. Sala Penal toma decisión por mayoría con voto en contra de jueza María Guillén. Fiscalía indica a Jennifer Paredes como la lobista de la organización criminal. Se falseó información, se borraron cámaras y ya hay varios fugados a los que se sumaría, ¿no es cierto? Es probable lo que podría venirse en los próximos días. Más información, ¿qué más tenemos entre nuestras manos? Tenemos también el peruano. ¿Qué nos dice el peruano? Monto de inversión de 72 proyectos asciende a más de 146 millones. Poder Ejecutivo aprueba plan de infraestructura para la competitividad. Prioriza obras en sector salud, agua y transporte, así como mejoramiento de hospitales, aeropuertos, colegios y carreteras. Objetivo es impulsar, dice, crecimiento económico, optimizando capacidades, no sé, esa palabrita creo que no va ahí, ¿no? Contribuir, dice, al cierre de brechas y destrabar iniciativas. ¿Cuándo? Ese es un sueño, creo, ¿no es cierto? No sé si será realidad algún día. 8 de la mañana con 27 minutos. ¿Qué más? El peruano para esta mañana. China, dice, destaca óptima relación con el Perú. Siendo 8 de la mañana con 27 minutos y terminamos ya con gestión esta mañana. Medifarma podrá, dice, comprar Ercil, pero con restricciones de Indecopi. Es la primera vez, dice, que el regulador aprueba una compra con condiciones. Ambos laboratorios están entre los 10 con más ventas. Medifarma deberá licenciar y un tercero algunas marcas comercializadas por Hershey durante 5 años. Gasoducto y línea 3 se licitarían en 2025. Evaluaríamos, dice, subir tope de transacciones 2023, pero no a más de 1.000 soles, pone también gestión entre sus titulares. Esto es esta mañana para darles a conocer los principales diarios de circulación regional y nacional. Siendo 8 de la mañana con 28 minutos, le ponemos punto final a esta edición. Muchas gracias. Adelante, compañeros. Compañera Kai Peñogas, Marta, Uyares Pachay, primeras páginas en Sata, sospechoso, ¿no? Por un lado, la van a suspenden la prisión preventiva de Jennifer López, por otro lado, le retiran la denuncia a Colchado. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, y los dos suertudos, en este caso. Vamos a ver, Iván Caixan Yachtamazun, Javiercito, lo que yo decía, en realidad mucha gente... Gracias, Liz.
¿No es cierto? Muchísimas gracias, Liz. Buenos días. Discúlpame, Lisita linda, gracias. Ay, vida, falta de respeto, mamacita linda. Y bueno, lo que sí, te decía, en la parte final. En la parte final, finalmente el dólar pasó los 4 soles. Imagínate, ¿no? O sea, no tomamos en cuenta, pero esto va a generar de que todo se va cotizando en base al dólar. Claro. ¿No es cierto? Los alimentos que vienen de afuera para los pollos, para criar pollos, viene de afuera. Sí, sí. Y el pollo va a seguir en el mismo precio. Los panes que se elaboran en las grandes ciudades vienen de harina, con harina que viene de afuera. Y esos están cotizados también en dólares. Los panes van a seguir 3 por un sol. Antes comprábamos 7 por un sol, ¿verdad? Bueno, las cosas siguen, amigos. Ya que con una pacación voy a dejar con una panagona. 8 de la mañana con 29 minutos, 8:30 ya. Amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillaricuy. A ustedes, muchísimas gracias por su preferencia, por su sintonía, por dejarnos ingresar a vuestras viviendas, a sus centros de trabajo, a sus unidades vehiculares. Estamos regresando mañana con el informativo Huillaricuy. Usted es muy importante, escríbanos al WhatsApp el 974-782420. A nombre de Sami Canales, amigos. A nombre de Javier Chejia. Liz Aldívar, amigos, y por supuesto de Guillermo Richarte, le decimos muchísimas gracias. Pajariñacho, Oyarinaco, son un yachta más segona, Joj, Huilacuicona, Orik. Pajarincama, voy a dejar panay, su magia tajanunas pasará panquits. Tu paconan escamaña. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.